Bien, hoy vamos a tener un tema, como veis el título, el auténtico poder tras los poderes. Es una conferencia que ya presenté en Ecosí, en Girona, en mi ciudad, pero al cual he añadido algunos detalles que creo que vale la pena poder compartir con todos vosotros. De hecho, esta imagen creo que es muy gráfica. Las manos de un titiritero, quien mueve los hilos entre bambalinas. Normalmente al titiritero nunca le vemos la cara, vemos los muñecos cómo se mueven, pero no quién mueve los muñecos. Pues hoy es en definitiva de lo que vamos a tratar. Es un tema que tiene que ver precisamente con sociedades secretas. Pero vamos a introducir el tema con este texto del capítulo 12 de Daniel. Ayer estuvimos hablando, si diríamos algo de Daniel 12, pues bueno, mirad el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este texto evidentemente hace una vista hacia la profecía. Nos está dirigiendo de lleno a que algo van a entender la gente, y especialmente qué gente es la que se ve reflejada en Daniel 12, los de los últimos días. Los impíos no van a entender nada, pero los entendidos comprenderán. Y los entendidos no van a comprender porque sean los más listos de la clase. Van a comprender porque el Espíritu Santo los estará guiando y ellos querrán ser guiados. Mirad esta cita de Ellen White. Este mundo es un teatro. Los actores, los habitantes del mundo, se están preparando para desempeñar su parte en el último gran drama. Se pierde de vista a Dios. No hay unidad de propósito, con la excepción de grupos de personas que se unen para lograr sus fines. Dios observa las cosas. Se cumplirán sus propósitos en cuanto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios esté permitiendo que los elementos de confusión y de desorden predominen por un tiempo. Y atención ahora, un poder que procede de abajo está en acción para causar las últimas grandes escenas del drama, cuando venga Satanás como si fuera Cristo y obre con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están ligando en sociedades secretas. Los que se rinden ante el sentimiento de formar tales confederaciones están promoviendo los planes del enemigo. El efecto seguirá a la causa. Mirad cómo aquí nos está relacionando la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo y llevado a cabo ¿por quién? Por el gran trabajo de las sociedades secretas. Cuando hablamos de sociedades secretas, podemos pensar rápidamente en dos tipos de sociedades. Unas serían más que nada el tipo masonería, pero la otra es también otra sociedad que a veces normalmente no le llamamos como sociedad, y es la sociedad de los jesuitas. Ayer estuvimos hablando algo de los jesuitas. Pues bien, por detrás estos dos poderes van completamente unidos. Pero ellos son los que van a preparar conjuntamente, haciendo esas confederaciones, el terreno para que venga Satanás haciéndose pasar por Jesús. Hoy, precisamente antes de venir aquí, vuestro pastor me ha llevado a conocer Dallas y hemos podido ver un edificio espléndido del rito escocés, del cual hoy algo hablaremos aquí. Masonería. Y hemos visto un edificio también, un rascacielos con arriba en su cúpula una forma de pirámide, todo de cristal el edificio, un edificio oscuro, pero arriba, justo en la cúspide,
hay un trozo en blanco, justo donde termina, haciendo un pequeño triangulito en lo que sería toda la cúspide. Todo eso es simbología masónica, de la cual hoy vamos a mostrar imágenes. Pero mirad, ¿sabéis? Cuando yo empecé a predicar en la iglesia adventista hace muchos años sobre temas de masonería, denunciando que esto eran poderes satánicos, fueron ya mis primeros problemas en la iglesia. Porque molesta hablar de estos temas, molesta porque estás diciendo cosas que tienen que ver no precisamente con Dios, sino con el diablo. Pero no estás apoyando la labor diabólica, sino que la estás denunciando. Y esto a veces no se entiende. Y la gente se cree que uno predica a favor de cuestiones satánicas. No es así. Lo que hemos de hacer es conocer las artimañas de Satanás, sus estrategias, sus planes, para saber qué va a hacer y poder advertir a la gente. Y Elena White ya lo hizo, ¿eh? Hoy vamos a ver datos históricos de Estados Unidos, del país donde vosotros estáis viviendo. Sociedades secretas en la élite. Mirad este escrito. Tiene que ver precisamente con la declaración de independencia de este país. Y nos dice, basado totalmente en datos históricos, los ingleses habían mantenido tradicionalmente buenas relaciones con las 13 colonias que habían formado en la costa atlántica de América del Norte. No sé si vosotros que estáis aquí conocéis la historia de este país. A veces vivimos en lugares y no terminamos de conocer muchos datos. Estados Unidos en un principio no eran la cantidad de estados que hay ahora. Mirad cómo precisamente en sus inicios habían, ¿cuántas colonias? 13. Mirad qué más nos dice aquí. No sé si sabíais cómo llegó la independencia a este país. Vamos a leer no solo lo rojo, empezaremos desde arriba porque es una historia que mucha gente por desgracia no conoce y es interesante. Y es interesante sobre todo por algo que vamos a mostrar casi al final de esta conferencia. Nos habla aquí que, pero en 1765, el gobierno inglés de Jorge III aumentó los impuestos, estableciendo primero un impuesto del timbre, sello que tenían que llevar los documentos jurídicos y que fue suprimido, y después un impuesto sobre el té, que acabaría desencadenando la revolución. Ambos impuestos habían sido promulgados sin consultar a las colonias, e Inglaterra trató de mantenerlos haciendo uso de la fuerza. Y ahora mirad qué viene. En el puerto de Boston, un buque cargado de té fue saqueado por colonos disfrazados de pieles rojas. Ellos, los de aquí, de Boston, se disfrazaron de pieles rojas y saquearon ese buque. ¿Y qué sucede? Los colonos, considerando que ambos impuestos eran abusivos, se reunieron en el Congreso de Filadelfia, recordad Filadelfia, y tras proclamar la Declaración de Derechos en 1774, se declararon independientes en 1776. Habían nacido los Estados Unidos de América. ¿Sabéis? Curiosamente, en Boston es el enclave de la masonería central en Estados Unidos, del cual alguno que ha sido candidato últimamente para presidente de los Estados Unidos es de ese lugar. Pues precisamente fue allí donde se hizo ese ataque de falsa bandera. ¿Sabéis qué son los ataques de falsa bandera? Hacer ver que alguien te ha atacado a ti para entonces tú poder intervenir militarmente contra el otro. Estos son los ataques de falsa bandera. Cuando Cuba pertenecía a España, que fue allí, colonizó, etcétera, etcétera, también sucedió algo parecido. Los Estados Unidos hicieron un invento diciendo que les habían atacado cuando ellos mismos hicieron un autoatentado. ¿Habéis oído hablar de los autoatentados? Después hablaremos más al final de esta conferencia. Luego nos sigue diciendo aquí, la Declaración de Independencia leída solemnemente en Filadelfia
constituye todavía hoy uno de los textos más innovadores y trascendentes de la historia contemporánea. En él quedaron proclamados los 3 principios básicos que constituirían el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sabéis qué mensaje es ese? El de la masonería. De acuerdo con ello, los nuevos estados formaron una república regida por un presidente y una asamblea o congreso, elegido ambos por todos los habitantes mayores de edad. Se había instituido, pues, un régimen democrático, fijándose los derechos y deberes de gobernantes y gobernados en una ley fundamental o constitución. ¿Esto era malo, este sistema de gobierno? No. Es un gobierno muy bien establecido y aquí no había pies para que hubiese un rey mandando. Teóricamente es el pueblo el que iba a mandar. Pero veremos que tristemente a veces lo que parece que va a ser no termina siendo tal. No sé si veis algo raro en esta bandera. ¿Es la misma que podéis tener en vuestras casas o vais viendo cuando vais circulando por aquí? Se parece, pero no es igual. Mirad que hay un círculo de estrellas también de 5 puntas. El resto de la bandera es igual que la actual. ¿Y cuántas estrellas contáis? 13. ¿Por qué esta bandera? Esta bandera tenía 13 estrellas porque eran 13 colonias las que originaron Estados Unidos. ¿Sabéis algo sobre el número 13? Uy, es de mala suerte, ¿no? ¿Solo eso? Veremos algo más. Bien, aquí se nos empieza a hablar de cómo funcionó todo el momento de esa declaración de independencia, etcétera, etcétera. Aquí tenéis precisamente una parte original del escrito de la declaración de independencia. Y este es un cuadro. Como no habían fotografías en esas épocas, pues el pintor mostró más o menos cómo fue el momento de la firma de esta declaración de independencia. ¿Y esto que veis aquí? ¿Qué es? Benjamin Franklin, lo conocéis todos, ¿no? Y este señor, que era uno de los que estaba trabajando con todo esto, mirad a qué pertenecía. A la masonería. Aquí tenéis escritos originales y aquí toda una relación de sus cargos, de todo lo que él hacía en general, pero después de su pertenencia a logias masónicas, entre los cuales se encuentran cosas que evidentemente son títulos de trabajo en sus logias, etcétera, etcétera, sus grados. Aquí tenéis incluso un medallón donde claramente es un masón. Él no se escondía. Los escritos masónicos así lo demuestran. ¿Y este quién es? George Washington. Sí, no iba a hacer ninguna casa, él no hacía de albañil, pero en cambio llevaba la paleta del albañil. ¿Sabéis? En catalán al albañil se llama paleta, precisamente, por lo que llevan siempre, ¿no? ¿Pero de qué va vestido? No va para ir a trabajar en una construcción. Va con su mandil masónico y toda su ornamentación como tal. Detrás ya veis que hay. Después vamos a ver más detalles sobre esa imagen. Pero ya nos damos cuenta que George Washington, aquí lo tenéis, era un masón, de arriba abajo. Y nunca mejor dicho, porque desde arriba que hay la G, que tiene su significado con el gran arquitecto del universo, etcétera, hasta la parte de abajo, donde, si miráis todo el alfombrado, está lleno de compases y escuadras, son simbologías de los masones. Y esta es su tumba con un obelisco, que normalmente, y detallo, normalmente, no siempre, donde hay tumbas con obeliscos, esas personas han pertenecido a la masonería. Por eso hay personas que acusan a Ellen White y a su marido de haber sido masones.
pero desconocen la verdadera historia de por qué ese obelisco está en sus tumbas. Y quizás conviene aclararlo de nuevo, porque muchas veces recibo escritos de personas que dicen: ¿por qué ese obelisco en sus tumbas? ¿Eran masones? Pues no. Fue un regalo, una donación que hizo el pueblo donde ellos habitaban en reconocimiento a ellos, porque a pesar de que los otros del pueblo no eran adventistas, los apreciaban mucho, porque eran buena gente.